Bueno, y en el programa estamos con Víctor Oriundo, Alberto Ochoa, ambos abogados, conocedores de no solamente el derecho, sino la política entre nosotros, y vamos a conversar con ellos para ver cómo estamos, cuáles son más o menos las predicciones en temas electorales, la decisión del Jurado Especial de Elecciones y cómo van también las candidaturas en este proceso electoral. Bienvenidos ambos al programa, ¿no? Y ambos mariscalinos, vestidos casi con el mismo uniforme. ¿No? Feliz coincidencia. Bueno, y hay que felicitarnos, yo también soy sanramoneño, dos mariscalinos, un sanramoneño. Bueno, la pregunta es decir, ¿cómo estamos viendo, qué opinión tenemos respecto a esta observación que ha hecho el Jurado Especial de Elecciones respecto a la candidatura no solamente del presidente en licencia, Wilfredo Oscorima, sino también de otros candidatos que no habrían declarado aquellos casos referidos a sentencias anteriores? Bueno, vamos contigo, Víctor. Era por la premura de presentación de los documentos. No hay que olvidar que al cierre de las inscripciones casi todos los grupos, una desesperación, desesperadamente han asistido pues a la inscripción correspondiente y han incurrido en errores serios, ¿no? En las hojas de vida más que todo, en la que si se ve, se alimenta nomás en la computadora y no hay nada que declarar ahí porque se está alimentándose nada más. Entonces esas alimentaciones cuando se han presentado en el físico en muchos casos han chocado, ¿no? Por la premura del tiempo que los movimientos o partidos políticos han presentado a sus candidatos. Esos han sido absueltos oportunamente, ¿no? Y por eso es que la mayor parte de los movimientos y partidos políticos ha sido declarado procedente pues, su participación electoral. O sea, así es, ¿no? Cuando uno presenta a última hora siempre hay algunos vicios, errores que se pudiera haber cometido a la hora de la inscripción. Ahora, eso quiere decir que dentro de la probabilidad de decisiones del Jurado Especial de Elecciones se podría subsanar este asunto y los candidatos seguirían en carrera. Cierto, eso es subsanable, eso no hay nada de otro mundo acá, porque, por ejemplo, han declarado sobre las elecciones internas y al momento de haber ingresado en la computadora lo han puesto como si fueran por invitación, por ejemplo. Entonces, es un error cuando ellos han presentado documentadamente en físico que ha habido una elección interna. Entonces, eso es subsanable porque acá no se está mintiendo nada, está probado documentadamente que hubo un error al momento de la digitación, pero lo físico, lo real es esto, ¿no? Entonces, el jurado simplemente tiene que declarar procedente porque no se ha vulnerado nada, solamente había un error al momento de ingresar en el internet, pues los datos y los formularios que exige el Jurado Nacional de Elecciones. Se puede decir también que entre los hombres de derecho, los entendidos en este tema, habría más o menos consenso, o habría algún sector que dé otras razones para que el tema no prosiga como tal, sino se corte la candidatura de No, estamos en un estado de derecho porque una persona pues, puede equivocarse y justamente para está el Jurado Especial Electoral para que pueda observar y dar a conocer en su oportunidad a los grupos o movimientos políticos para que puedan subsanar, ¿no? Y algo que no puede subsanarse, como es el caso del movimiento no cacerista, pues obviamente va a ser improcedente desde el inicio, ¿no? Entonces, por más que se quiera hacer lo que se pueda o no, entonces la ley es única. Entonces, como no tenía el domicilio fijado o el cambio de domicilio hacia la localidad de Cucha, entonces pues esa candidatura ha sido declarada improcedente. Ya no hay nada ni vuelta que darse al asunto. ¿Tu opinión sobre el tema, Alberto? Bien, en primer lugar, en este proceso electoral se ha incidido, se ha hecho más fehaciente el tema de la transparencia. Por eso en esta declaración de hoja de vida. Pero que de alguna manera se cree que este jurado ha sido más, ha tenido un seguimiento más acucioso, podríamos decir. Son todos los jurados especiales en estas elecciones, porque se han incrementado los requisitos de las elecciones anteriores, ¿no? Por el tema de transparencia. ¿Qué se quiere? Que el ciudadano, dentro del control que debe ejercer, ¿no? Al final es el mayor control que hace el ciudadano, debe conocer la trayectoria, ¿no? Digamos la biografía en todo caso, del candidato. Para eso se ha fijado
en el rubro 5 de esta declaración de hoja de vida, las sentencias que tienen de carácter penal con carácter de consentidas, ¿no? Pero ahí hace una expresión más, si las hubiere. Y también las sentencias de carácter también firmes, ¿no? De naturaleza civil familiar, contractual y laboral. Entonces, en ese sentido, los candidatos deberían declarar. Sin embargo, muchos candidatos, por X razones, como lo ha explicado mi colega, no han consignado, ¿no?, sentencias penales condenatorias que han tenido que incluso ya han sido rehabilitados de repente por esa razón. Entonces el Jurado Nacional de Elecciones, que es el máximo tribunal electoral, en la resolución 1053, que fue publicada el 27 de agosto en su página web, establece bien claro que si el candidato ha tenido una condena del cual ha sido rehabilitado, no está vulnerando la legislación electoral y por lo tanto no puede ser excluido, ¿no? Y menos debería haber sido declarado fundada su tacha, ¿no? Porque hay dos formas, ¿eh? La tacha es una forma de exclusión a través de cualquier ciudadano y previo en pose, y mientras que la exclusión puede ser de oficio, incluso de oficio. Entonces, este es un tema que ya está esclarecido, no solamente con esta resolución 1053, sino en la 640 y otras que incluso se dieron en el año 2010. Pero como ahora hay nuevas reglas, ¿no?, recurrimos a la jurisprudencia más reciente. Entonces, viendo esto, creemos de que los jurados especiales electorales ya no podrán excluir a aquellos candidatos que omitieron. Entonces, solución. Si bien es cierto, a mi juicio, a mi opinión personal, deberían consignar todas las sentencias, ¿no?, para saber cuál es su trayectoria, ¿no? Pero la ley no es obligatorio. No es obligatorio, ¿no? Claro, y en ese caso... Y eso se subsana a través de una anotación marginal, que también lo establece la resolución 271, ¿no?, que es para municipalidades, y la 272, que es para gobiernos regionales. En su numeral 14.2 establece que se puede hacer una anotación marginal. Ahora, en lo que se refiere a declaraciones falsas, ojo, también la resolución 1984-2014, no publicado el día 29, señala lo siguiente, que como el llenado es automático, ¿no?, uno al ingresar, al elaborar la declaración jurada de la hoja de vida, ¿no?, este llenado es automático. Por lo tanto, dice, el candidato no está incurriendo en declaración falsa, sino en omisión, que como también lo señala, se subsana con la anotación marginal. Pero entonces, de todas maneras, todo pasa. No, por eso, son circunstancias que pasan y ya el Jurado Nacional ha explicado jurisprudencialmente que es como que se hace derecho, ¿no?, las formas como se resuelven este tipo de cosas. Por eso, yo creo que el Jurado Electoral Especial de Huamanga, teniendo en cuenta estas resoluciones, ¿no?, ya declara. ¿Y esto qué ha traído como consecuencia? Si bien es cierto, es una función, ¿no?, estamos viendo acuciosidad de parte del jurado, ha distraído lo que es el núcleo de este periodo, del debate electoral, de la información que se debe hacer a la ciudadanía, de las propuestas que hacen los distintos candidatos. No tenemos, o sea, nos hemos enfrascado en estos temas, si sale, no sale, lo excluyen, no lo excluyen, lo tachan o no lo tachan, y no estamos atentos a las propuestas electorales. Ahora, esto quiere decir que si el Jurado Especial de Elecciones hubiera tenido cuidado, conocimiento, hubiera revisado más la jurisprudencia, no hubiera sido necesario hacer la observación. Yo creo que sí. ¿Qué pasa, no? Es que desgraciadamente en el Perú, alguna vez creo en tu programa también, Carlitos, dije que no hay muchos especialistas en derecho electoral, ¿no? ¿Y qué pasa? Y de eso adolece el Jurado Especial de Elecciones. En todo el Perú. Los jurados especiales, que son órganos transitorios, ¿no?, a diferencia del jurado electoral, que es permanente, donde sí hay incluso un instituto de investigaciones electorales, donde incluso hay maestría sobre el tema, ¿no?, es distinto el nivel. Por eso que el tratamiento lo vemos más técnicamente. Por ejemplo, en Ayacucho, el jurado electoral especial ha declarado fundada la tacha de dos candidatos, Bea Cocro y Andrés Avelino Cáceres, justamente por haber omitido declarar, ¿no?, unas condenas que ya incluso han sido rehabilitadas. Entonces, ese candidato ya no tenía esa obligación, pero acá se consideró como una omisión y han declarado fundada. Eso está en apelación y estamos seguros de que el Jurado Nacional va a declarar fundada y va a ordenar de que se incluyan o se consideren como candidatos.
Todo parte desde la norma mismo. Si es que desde un inicio dijera que si presentan con algunos errores, eso es inapelable o inobjetable, entonces las cosas serían candidatas, ¿no? Porque hay una resolución que dice que sí se puede regularizar ciertos temas omitivos, pues como usted dice, todo pasa, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pero se hace la fundamentación poner... correcta. Eso es cuando no se está faltando a la verdad, ¿no? Si haces una declaración falsa ya incurriste en delito, eso sí es otra cosa, ¿no? Ahí sí pero se aplica la norma. Situaciones que no están ocurriendo. No, esa es una omisión, mire, muy distinto por el caso de Burgos. El caso de Burgos sí es un caso típico de declaración falsa, porque el señor declara que ha concluido sus estudios secundarios en el año 88 en un colegio X, que resultó ser un colegio de señoritas, pero él realmente había concluido su secundaria, educación secundaria en el 2003. Esa es una declaración falsa. Claro, y lo hace con otro propósito. Claro, mientras que el hecho de omitir no es declaración falsa. Y ya lo dice, como te digo, la resolución 1984. Como el llenado es automático, no hay una declaración expresa. Entonces, por lo tanto, no se le puede imputar al candidato una declaración falsa. Como algunos medios han estado especulando, bueno, dentro de del derecho de opinión que se tiene, ¿no? Bueno, quiere decir que la decisión del Jurado Especial de Elecciones es más o menos previsible. Sí, y así tiene que ser previsible, pues, para que sea límpido las elecciones que nosotros estamos esperando, ¿no? Y además la ciudadanía debe de saber lo que está ocurriendo. Entonces, caso contrario, pues habría una gran desconfianza, estaríamos eligiendo de repente a algún candidato que esté haciendo pues una serie de leyadas de repente para que participe como candidatos en estas justas electorales. Bueno, sí, y el Jurado Especial de Elecciones tiene que tener ahora más cuidado, porque con el caso del candidato etnocacerista, bueno, ha sido una buena patinada, ¿no? Porque se observó un caso, y el caso fue apelado en Lima y le dieron el veredicto, le dieron pase libre, y después se dieron cuenta de una cosa que era elemental, que ese candidato, ¿no?, pedía votos acá y cuando ni siquiera él mismo tenía derecho a votar acá, ¿no? Y eso ha sido un error grande, garrafal, podríamos decir, de este Jurado Especial de Elecciones. Primero le imputaron que no reunía los requisitos de cuota, ¿no? Y luego fue residencia o domicilio efectivo. Ya en segunda instancia. Residencia efectiva. Bueno, son situaciones que han pasado, pero yo mantengo la esperanza y la seguridad de que este Jurado Especial de Huamanga va a actuar en estos casos, ¿no?, de manera profesional. Pero hay también hay exigencias ya, digamos, demasiadas exigencias. Se está solicitando algunos candidatos, se está considerando que han omitido en declarar, por ejemplo, sentencias en procesos contenciosos administrativos. Esto no lo exige la norma. El rubro 5 de este formato no exige. Dice sentencias firmes de carácter civil, contractual, familiar, alimentario y laboral, pero no dice, ¿no?, contencioso administrativo. Entonces ahí ya me parece un exceso de exigencia, ¿no?, que están haciendo algunos candidatos. ¿Es la particularidad de este jurado? ¿O? Sí, este jurado está solicitando a algunos candidatos. No, creo que ahí ese tema hay un abuso ya. Entonces eso debe corregirlo inmediatamente. Entonces, lógicamente que ha corrido traslado, ¿no?, se ha contestado y esperemos pues de que señale que esto es una exigencia que no está prevista en la norma. Bueno, así está el panorama. ¿Y esta decisión debe adoptarse en qué tiempo? ¿No hay plazos para una decisión del jurado? Técnicamente podría hacerlo hasta 7 días antes de las elecciones, pero yo creo que no esperemos tanto. Creo que debe resolverse esta semana. Eso no ayudaría absolutamente definitivamente, a nadie, ¿no? Porque está con una espada de Damocles el candidato. O sea, no solo el candidato, sino la ciudadanía. La población. ¿No? Entonces yo no creo yo despejo cualquier hipótesis malévola en ese sentido, ¿no? No creo. Yo estoy convencido de que el Jurado Especial de Elección de Huamanga va a resolver estos casos esta semana. Y con mucha ecuanimidad, con mucha imparcialidad, en base a la jurisprudencia que está estableciendo el Jurado Nacional de Elecciones. Se tiene que tener en cuenta pues la cantidad también de casos que están siendo observados. Entonces, pues el órgano no tiene muchos profesionales que puedan dar inmediata respuesta, ¿no?, a las observaciones que se han hecho y a las respuestas que han dado. Entonces también adolecen de más capacidad de personal. Bueno. Es por eso también que se están demorando en dar solución a los problemas que ellos mismos han generado.
Bueno, sí, y nos consta, nosotros hemos estado a las 8:30 de la noche ayer en el jurado para poder hablar con el doctor César, pero no ha sido posible porque estaban en una reunión y deben estar resolviendo el caso. Bueno, ambos de alguna manera están comprometidos con el tema electoral, político, podríamos decir, ¿no? Víctor ha sido casi precandidato a la municipalidad por Solidaridad Nacional y Alberto, bueno, muchas veces aparece como vocero de Alianza Renace Ayacucho, ¿no? Entonces, yo he sido 2 veces candidato a la municipalidad en mis años juveniles todavía, ¿no? Pero este bichito, tú sabes que no desaparece, siempre estamos permanentes, ¿no? En la preocupación de la solución de nuestros problemas, ¿no? A nivel regional, local, ¿no? Algún día volveremos seguramente a la arena política propiamente dicha, pero ¿qué estamos esperando? Como te decía Carlos, que superar estos temas legales, los candidatos se enfrasquen y se concentren en cuáles son sus propuestas. Nosotros queremos tomar una decisión adecuada, la más eficiente, de acuerdo a lo que nos proponen los candidatos, ¿no? Claro, Eso esperemos. ¿no? Y en el caso de Víctor le decíamos, seguramente como se ve tanto ajetreo, incluso en los accidentes, como el caso de Carlos Herencia, le decimos, bueno, tu situación ahora debe ser envidiable, ¿no? Porque no estás en campaña y estás tranquilo. Estoy tranquilo y observando lo que acontece, sí. Pero preparándote para preparándome y con ganas de haber participado, pero las cosas no se dieron con esa facilidad que hubiera querido, pero estaremos presentes y observando también y opinando algunos aspectos que están haciendo los políticos, como lo dice acá mi colega. Debemos ver sus propuestas. Hasta ahora solamente hemos visto un debate muy rápida y buena. Que en realidad, ¿no? Es una propuesta. Ya estamos conociendo ya algunas temáticas, algunos ejes que han planteado, y eso es un vox populi, no se va corriendo entre la población ayacuchana, más o menos, primero viendo quién ha planteado mejor el tema y cómo soluciona los problemas de Ayacucho, ¿no? Entonces, hay otros que no, entonces ya están la población escogiendo a sus candidatos de acuerdo a su profesionalismo, a su tecnicidad que puedan tener. Y el equipo que tienen también. Que les ¿no? acompañe, ciertamente. Porque eso es fundamental, porque ya en realidad falta casi un mes para este proceso electoral, prácticamente un mes, y en realidad muchas cosas ya se tienen que ir definiendo en el transcurso de estos días. Definitivamente, y solamente hay algunos candidatos que están desesperándose mucho, pues con cuidado con estar haciendo esas cuestiones de las dávidas, eso es delito, ya sea hasta el cansancio, sino que el Ministerio Público a veces de repente es un poco retraído para actuar en estos temas. Entonces, pues, señores candidatos, cuidado, ¿no? La ostentación de dinero hace mucho daño, después no vayan a tener problemas. Bueno, Carlitos, yo quisiera aprovechar que ha tocado el tema. En una próxima podremos tratar sobre temas de los delitos electorales. La conducta que alude mi colega es el que está tipificado en el artículo 356 del Código Penal. Pero sin embargo, hay que entender también, yo creo que ahí hay un conflicto. ¿Qué establece o cómo define la ley electoral? Propaganda. Toda forma de manifestación o acción que promueve, ¿no? Conseguir el voto, ¿no? Favorable a sus propuestas, así lo dice bien claro. Entonces, hay lógicamente que para convertirse, pareciera que entonces la propaganda electoral casi está construido gramaticalmente como el delito electoral, esto de dádivas. Lo único que le falta es dádivas o regalos. Entonces ahí hay un pequeño conflicto. Entonces creo que merece mayor precisión, porque al final, dentro de un contexto del marketing, ¿qué vende el candidato? Propuestas, credibilidad, ¿no? ¿Qué compra el candidato? La aceptación del elector, que es votos. Entonces ahí estaríamos en esa relación sinalagmática prácticamente de una especie de negociación, ¿no? Entonces eso puede llevar a confusiones. El asunto está, el delito se configura cuando ese regalo, esa dádiva, esa promesa es bajo presión y te dice: yo te estoy regalando para que tú votes por mí, o para que tú no votes por el otro. Ahí también dice la ley, ¿eh? Esa es la configuración, para que se vote a favor o en contra. Entonces yo creo que son temas que habría que tratarlo muy finamente, y creo que sí, es pertinente la recomendación a los candidatos que sepan cómo llegar, cómo elaborar su mensaje. Actos que se supone que están ocurriendo, ¿no? Lo que él está definiendo es real, pero que están ocurriendo. Ojo, y eso sabe la población. La cuestión es que, ¿qué poblador va a tener el coraje de hacer la denuncia correspondiente?
Ese es el otro detalle. A ver, ¿cuál sería la denuncia así concreta que debería Ministerio hacer? Público, para que actúe inmediatamente. Porque Re- hemos re- escuchado respecto, ya ¿y cuál sería el hecho? regalitos El hecho de cajas de fósforo con 50 soles, con 100 soles, para ciertos candidatos que están haciendo. Entonces, pues, pero es difícil, ¿no? La verdad es que en una cultura de la pobladora que tenemos en Ayacucho, dudo que haga esa queja. Porque acá tenemos incluso desde calendarios, cajas de fósforo, todos hasta, bueno, pues otras cosas mayores, ¿no? Creo que la campaña electoral anterior fue mucho más dura en esto y una competencia prácticamente entre Sí. Meira, Oscorima y una cosa que ahora Es que no no, lo estamos podemos recién ver en la el misma inicio magnitud, nosotros. ¿no? Todavía no estamos viendo la magnitud Carlos, total. Estamos el al clímax de este tipo de acciones que configuraban abiertamente delito fue durante el fujimorismo. Claro, Y ahí ha sido nadie la decía cosa nada. mucho Entonces, peor, ¿no? ahora, dentro de todas sus limitaciones, sus imperfecciones, ¿no? Esta democracia representativa liberal nos permite este tipo de cosas, una mayor fiscalización, ¿no? Entonces, pero creo yo ahí que es una situación muy difícil, ¿no? Por cuanto en campaña electoral, como digo, ¿no? El candidato tiene pues que dejar algo tangible, un documento, un afiche, como tú dices, un calendario o de repente hasta una revista, ¿no? Que sintetice toda su propuesta, su trayectoria. Y eso podría, en algunos fiscales poco avisados o con poca experiencia, podrían ellos configurar como un delito. Entonces ahí también el peligro, ¿no? Bueno, en realidad creo que lo que habría que advertirle a la ciudadanía es, bueno, pues ahí está un regalo que constituye un fósforo, otro regalo que constituye una donación de mayor envergadura, pero que al final evalúe y tome la decisión que corresponde el 5 de octubre, ¿no? Y que el gran sancionador no sea ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial, sino el elector. Justamente me has quitado las palabras de Eso es lo que mi va a hacer, expresión, o sea. mira, porque al final el gran juez en un tema electoral es la ciudadanía, es el último filtro. Estos filtros que lo hacen la legislación, ¿no? El jurado electoral, ¿no? Las limitaciones que existen para las inscripciones, ¿no? Son filtros, pero el último filtro y el definitivo y el filtro soberano es el que tiene la ciudadanía el 5 de octubre. Cierto, y para eso nosotros estamos en la obligación de hacer conocer a los pobladores, saber qué candidato está o no está ejerciendo pues válidamente su derecho a ser elegido. Entonces, aunque hay temas que no lo van a denunciar, ¿no? Lo que todo el mundo sabe es que el poder económico es avasallante, eso es innegable, pero de ahí a saber hasta qué punto el dinero va a comprar, ¿no? El voto de una persona. Por ejemplo, en la clase A y B en Ayacucho, me animo a decir que del 100%, el 3% votarían por esos dos candidatos, que ya nos referimos quiénes son. Es Vox Populi, que la clase A y B no volverían a votar por el candidato que se va a la reelección y por el otro candidato que nos para contando chistes. Pero eso habría que claro, saber en encuestas, en cosas sí, más, ciertamente. Eso es más Vox reales, Populi, ¿no? ese es fácil de manejar. Usted cuando tenga una reunión social de amigos, es clarísimo. Ahora pues hablamos del otro margen de los votantes, que es la más gruesa. Entonces ahí es donde el poder económico se enquista y entra. Entonces, ¿cómo nosotros educar a esos pobladores a orientar el voto que puedan tener? Ese es el otro detalle. Claro, Mira, eso también nos llama a reflexión, ¿no? Antes que sigas, Alberto, Sí. la pregunta también sería decir, ¿el dinero puede comprar realmente los votos? No, eso no siempre, mire, por eso justo ahí ¿Puede va o no la puede reflexión. comprar? Porque finalmente yo puedo terminar recibiendo todo No, lo que me dan. claro, eso pero a sería- la hora del voto, decidir yo en mi conciencia como voto. No, Por eso el efectivamente. general Donaire dice, reciban todo lo que quieran, pero voten por mí. Hay un tema, ¿no? Eso sería catalogar que el ciudadano ayacuchano, el poblador ayacuchano, no tiene capacidad de análisis y no tiene dignidad. Y ese es yo el creo otro que eso tema. es todo lo contrario, ¿no? Yo más bien creo y estoy convencido de que el ayacuchano es uno de los pobladores más dignos que ha soportado una serie de vicisitudes históricas, conflictos y ha salido adelante. Entonces tiene la dignidad y la inteligencia suficiente como para poder discriminar las distintas propuestas. Pero hay algo de fondo. Yo creo que en el Perú ya se necesita un código electoral
que establezca también el financiamiento de las organizaciones políticas a través del Estado. ¿Para qué? Para que dé igualdad, ¿no?, en condiciones materiales a las distintas organizaciones políticas. Y estas organizaciones se enfrasquen, aparte de que fortalezcan la democracia interna, se promueva la renovación de sus líderes, ¿no?, puedan solamente enfrascarse en las propuestas de carácter político-ideológico. Yo creo que a eso vamos y esperemos que eso se dé. Es un tema importante, ¿no?, que le daría incluso vigencia a los partidos políticos, no solo en periodos electorales, sino en toda la vida diaria, cotidiana de los pueblos, y de alguna manera tendrían que contribuir, ¿no?, y la población lo exigiría además, porque sus recursos irían no solo para sus locales partidarios, sino también para seguramente algo de su equipo profesional ahí, ¿no? Bueno, en realidad, tema vasto, ¿no? El tiempo nos ha ganado, pero gracias a ti, Víctor, Alberto, en realidad mucho que hablar. Ciertamente. Entonces, yo solamente quería hacer réplica acá, que el panorama político ha cambiado, ¿no?, de las elecciones anteriores, donde dos monstruos del dinero pues han hecho todo lo que han podido para ser elegidos en Ayacucho, pero ahora es diferente. Tenemos nuevos actores políticos y Ayacucho tiene pues históricamente hablando, se puede decir, no se va, nunca un candidato ha sido elegido. Entonces el panorama es muy diferente y va a haber sorpresas en estas elecciones electorales. Bueno, eso dice también la historia, ¿no, Alberto? Sí, por eso, esperemos, yo creo que una vez más, que se superen estos temas de carácter legal, ¿no?, y los candidatos, ¿no?, nos propongan qué es lo que plantean para un gobierno eficiente, eficaz, ¿no?, y a la altura del reto que nos impone el bicentenario que está.